Acaban de salir las minutas de Banxico, que es prácticamente un resumen de lo que se habló en la última, más bien, de lo que se habló en la última reunión del Banco Central de México y de cómo los subgobernadores decidieron o el por qué decidieron bajar las tasas de interés. Hay que acordarnos un poquito que las tasas de interés en México estaban al 11.25 y ellos decidieron bajarlo al 11%. En mi opinión, en lo particular, yo creo que esto no se debió de haber hecho, ya que acaban de poner en juego uno de los peores escenarios que podrían estarse dando, aunque para México todavía no es tan fatalista como sí, sinceramente sí lo puede ser para Estados Unidos, sí nos puede también llegar a afectar, y es el escenario de 1970, un fenómeno económico donde se disparó la inflación originalmente, cerca del, si no mal recuerdo, estaba como al 10%, se empieza a reducir y luego se da un embargo petrolero y se dispara hasta 15%, haciendo que la Reserva Federal en Estados Unidos subiera las tasas de interés hasta cerca de un 20% para llegar a acabar con esta inflación bastante pegajosa, lo cual culminó en una recesión económica en Estados Unidos. En México, en aquellos entonces, nuestra economía era cerrada, no se permitía la entrada, el libre flujo de dinero, y esto termina causando que sí se da el golpe inflacionario en México, aunque se da después. No se dio en ese momento porque precisamente se mantenía un precio estable del dólar, lo que siempre termina causando cuando tienes este tipo de, imagínate que es como una ola, se tarda en llegar, pero te termina por llegar. Bueno, ante todo este escenario, el Banjico había bajado o bajó las tasas de interés. Vamos a hablar de las minutas, de qué es lo que dijo Banjico. Vamos a hablar de mi opinión. La única, hubo una subgobernadora rebelde que se opuso a bajar las tasas y fue la única que votó en contra de la reducción de tasas, aunque lo hizo, creo yo, desde el punto de vista erróneo. O sea, sí lo hizo, pero por las razones incorrectas. O bueno, no tan, no tan tal vez amarillistas como yo estoy ahorita viendo el precio del petróleo. Vamos a ver qué es lo que pasó con Banjico y de qué se trató, porque ahorita ya intentan lavarse las manos los del Banco de México, diciendo como que, ay, es que no deberías de ver mis acciones como que estoy intentando bajar la tasa de interés o que va a ser ya continuo esto. No, pues es que acabas de entrar en el ciclo de la reducción de tasas, creo yo, en el peor momento. Vamos a ver, y es que tenemos que Banjico ya está anunciando lo que salió como la reducción de las tasas. Y es que piden, por favor, que no se, que el mercado no debería de interpretar esta reducción de las tasas como el inicio de un ciclo de bajas. Creo que eso ya es demasiado tarde porque el mercado ya está interpretando esta reducción de las tasas como precisamente esto, un nuevo ciclo a la baja. De hecho, ya muchos están especulando que Banjico va a terminar de bajar las tasas de interés hasta el 7% este año, lo que sin lugar a dudas causaría que solamente esté un 1% por arriba de lo que estuvo hace 2 años cuando la teníamos al 6%. Aaron, ¿qué significa que bajen las tasas? Mira, en lo personal, creo que dependiendo de quién lo quieras ver. Si eres una persona que quiere sacar una tarjeta de crédito, un carro, una casa, una bajada en las tasas es una bendición porque te permite pagar menos en la tasa de interés. El problema también es que, así como tú, hay otros 10 millones de mexicanos que están en la misma posición y que quieren comprarse una casa. Y el problema es que la casa no hay para todos y terminan subiendo de valor. Entonces, lo que eventualmente ya te permite poder pagar la casa, el mercado, al momento de que suben los precios de las casas, termina por neutralizar las tasas de interés. Ese es el único detalle. Para los ahorradores, una tasa de interés más alta significa poder recibir más dinero si es que pones dinero en CETES. Eso es una de las grandes ventajas de tener tasas de interés altas. Para el gobierno es malo, porque el gobierno hay que acordarnos que se financia, como no todo el tiempo está recibiendo pagos a Hacienda, muchas empresas pagan una vez al trimestre, una vez al año, etcétera, los impuestos. El gobierno necesita financiamiento de manera oportuna y de manera continua. Y esto lo que termina por hacer es que si tienes tasas de interés altas, el gobierno tiene que dedicar más parte de lo que recauda en Hacienda para poder pagar las tasas o para poder pagar esta tasa de interés. Entonces, es malo para el gobierno, es relativamente bueno para los consumidores, crea una pequeña ilusión de que una tasa menor es mejor, pero al final del día la tasa real
se termina de imponer a través de los precios en el mercado, o sea, a través de la inflación. Por eso no es tan buena, no es tan mala. Hay que verlo dependiendo de qué matiz lo quieras ver, es como se tiene que analizar. Bueno, en esta reunión que se tuvo el 21 de marzo, estaban hablando de que gracias a que la inflación ha estado bajando en México, ellos ya no veían necesario mantener la tasa de interés al 11.25%, ya que empieza a también a causar una desaceleración económica. Para mí, la frustración es que esta inflación no se ha bajado. O sea, normalmente cuando suben las tasas de interés los bancos centrales lo hacen para desacelerar la economía. Apenas estaba viendo eso aquí en México, apenas se está viendo eso en Estados Unidos y en ese apenas ya están bajando las tasas. Se quieren adelantar porque no quieren causar una recesión económica. Esa es la razón del por qué. ¿Cuál es entonces el problema, Aaron? El problema es que el precio del, o sea, hay que estudiar por qué la inflación se bajó. La inflación se baja porque empiezan a trabajar las cadenas de suministro en el mundo y además los precios de la energía bajaron. Acuérdense que en el año 2022 el petróleo llegó a $120 por barril. En estos momentos el petróleo cayó cerca de $63, si no mal recuerdo, ese fue su fondo, y desde ahí ahorita ya está acercándose nuevamente a los $100. Y en mi punto de vista, es la razón principal por la cual Banxico no debió de haber bajado las tasas, no debió de haberlo hecho. Ya lo hizo, bueno, ni modo. Pero mi punto de vista es que se debieron de haber esperado. Ellos lo están viendo como que, es que mira, los factores, ya empieza a haber una desaceleración, hay que bajar las tasas antes de pegarle un golpe a México. Una recesión económica, en la teoría económica, existen siempre ciclos. Ciclos de expansión económica y ciclos de recesión económica. Y son lo más natural. Si tienes mucha actividad económica donde todo el mundo va a poner un negocio, empieza a vender mucho, es el proceso de expansión. Pero se calienta lo suficiente para empezar a enfriarse por sí solo, donde ahora los ahorradores juntan dinero, empiezan a recibir más tasas de interés, empiezan a guardarlo, no gastan, se bajan los precios, empieza a haber deflación y vuelven a gastar, haciendo que se repita de manera continua e infinita el ciclo económico. Si no permites esa reducción, esa ligera recesión, ese enfriamiento, vas a causar un aumento en la pérdida del poder adquisitivo. Y esa es la razón principal por la cual yo creo que no debieron de haberlo hecho, porque ahorita el petróleo se está subiendo. Eso es en lo general. Ahora, ¿quién es esa señora Irene Espinosa? Ella se opuso a subir las tasas. Tiene razón y no tanto. Ella se opone a subir las tasas, más bien a bajarlas, porque dice que los salarios están incrementando las tasas. Los salarios están incrementando la inflación. ¿Es cierto esto? Sí es cierto, en el sentido de que sí puede afectar, y sí afecta. Obviamente, si todos ganáramos de repente el día de mañana $1,000,000 diario, la inflación se dispararía porque se ajustaría al nuevo salario. Eso es lo más normal. Uno se puede preguntar, oye, Aaron, ¿y por qué antes, cuando con el PRIAN, si cuando se empezaron a aumentar los salarios no se aumentó la inflación? Es bien sencillo, la mayoría de las personas no ganaban el salario mínimo, entonces cuando se aumentan los salarios mínimos no se aumenta realmente todavía la inflación que puede generar el salario, porque la gran mayoría de los mexicanos no ganábamos tan poquito. Eventualmente el salario mínimo se ha venido acercando a las masas y está cada vez más alto. Esto termina causando que de repente más gente empiece a ganar más dinero de la noche a la mañana. O sea, empiece lo que antes, si alguien antes ganaba no sé, 200 pesos, con el salario mínimo se está acercando a este cifra y de repente a ellos también se les viene aumentando el salario. Entonces, eventualmente sí afecta. Al principio no, pero eventualmente sí puede afectar, aunque yo todavía no creería que está en el punto donde puede afectar. También la otra razón por la cual ella cree que fue prematuro bajar las tasas fue porque el gobierno estaba pagando infraestructura aquí en México. Y por esto mismo dicen, oye, si llega más inversión de parte del gobierno, va a acelerar la economía. Lo cual es cierto, sí, también es un poco cierto. Pero desde mi punto de vista, esa ni siquiera es la razón principal de la inflación. Desde mi punto de vista, la inflación va a dispararse más por el precio del petróleo. El precio del petróleo que, si nos vamos a ver los precios actualmente, están llegando, por ejemplo, en el petróleo Brent ya está llegando a los $92. Se está acercando rápidamente a los 100. ¿Por qué? Por todo el caos geopolítico que hay en el mundo. Entonces, así como pasó en 1970, donde la inflación en Estados Unidos alcanzó el 15%, lo cual obligó a la Reserva Federal a subir al 20% de la tasa de interés, ahora va a pasar lo mismo. El detalle es que ahorita Estados Unidos tiene una
de una deuda del 120%. ¿Qué pasó en México en aquellos ayeres? Como dije, México, el detalle que tiene México es que nosotros teníamos una economía cerrada, no se permitía el libre flujo de dinero. Entonces la inflación no nos pegó directamente como a ellos, pero eventualmente llegó. Y aquí de repente, como no había reservas en dólares suficientes para mantener los precios adecuados, la inflación se termina por disparar hasta el 175% para los años del 89, cuando hubo la crisis del 88. Esto es lo que causa el embargo. A México nos pega después. En Estados Unidos fue directo porque ellos tienen tienen todavía, y desde aquel entonces lo tenían, el comercio libre. México nos termina por pegar después y nos da más fuerte porque se aplazó. Entonces, en mi punto de vista, Banxico ahorita está intentando lavarse las manos, ya vieron que se está aumentando los precios y dicen, no, que nadie lo tome como que ya estábamos en un ciclo bajista. Es que ya lo empezaron. No, por eso lo digo, yo creo que se debieron de haber esperado mínimo hasta el verano para empezarlo a bajar, pero bueno, ya está aquí, ya estamos ahí viendo, vamos a estar atentos a ver qué sucede, y pues bueno, vamos a ver qué también termina por ser Banxico en lo que resta de las reuniones mensuales que tienen. Nos vemos en un siguiente video, cuídense mucho, bye.